Nunca voy a olvidar el sonido seco de los papeles golpeando mi rostro, ni la forma en que su voz retumbó en toda la sala mientras me llamaba inútil y me acusaba de vivir a sus costillas, como si cada esfuerzo, cada desvelo y cada logro no valieran absolutamente nada para él. Yo estaba de pie junto a la puerta, aún con la bolsa del mandado en la mano, sintiendo como el mundo se hacía pequeño mientras él me señalaba la salida y ordenaba que me largara de su casa sin mirar ni una sola vez las lágrimas que hice lo imposible por contener. No discutí, no supliqué, no le pedí una explicación, solo escuché cómo me decía pobre, fracasada, un lastre sin futuro, como si esas palabras fueran suficientes para definirme. Me quedé inmóvil, tragando el dolor y guardando silencio, porque en ese instante entendí que algo se había roto del todo entre nosotros. Él creía que me estaba dejando sin nada, pero 3 días después, cuando descubrió quién era yo realmente, fue él quien terminó suplicando desesperado a mi puerta. Cuando pienso en cómo empezó todo, me doy cuenta de que no fue un solo día ni un solo insulto, sino una colección silenciosa de pequeños momentos que dejé pasar porque creí que así se construía una relación estable. Él solía decir que le gustaba mi sencillez, mi forma de vivir sin lujos y mi manera de ahorrar cada peso, pero con el tiempo esa admiración se transformó en algo más parecido al desprecio, como si mi calma frente al dinero fuera señal de conformismo y no de disciplina. Yo ya trabajaba desde antes de conocerlo, pero nunca hablé demasiado de mi rutina porque me educaron para no presumir nada. Él interpretó ese silencio como falta de ambición y me lo repetía cada que tenía oportunidad, siempre disfrazado de preocupación y nunca como el juicio que realmente era. Recuerdo que al principio yo justificaba su actitud pensando que estaba estresado por el trabajo o que necesitaba sentirse más útil, pero poco a poco su manera de verme se volvió más evidente. Me preguntaba por qué no compraba ropa nueva, por qué no cambiaba de celular, por qué siempre pagaba mis cosas en efectivo y nunca usaba tarjetas, como si para él la valía de una persona pudiera medirse por la marca de sus zapatos. Lo extraño es que nunca me pidió que aportara dinero a la casa, quizá porque estaba convencido de que no tenía nada que aportar, y yo tampoco lo corregí, no porque tuviera miedo, sino porque jamás imaginé que esa percepción tan equivocada terminaría destruyendo lo que habíamos construido. La primera señal clara apareció cuando empezamos a discutir por temas insignificantes, cosas tan pequeñas que hoy me resultan absurdas, la forma en que doblaba las toallas, el tiempo que tardaba en llegar del trabajo, la manera en que organizaba la despensa o el simple hecho de que prefería cocinar en lugar de pedir comida a domicilio. Él lo veía como si fuera una mujer conformista, incapaz de aspirar a algo más, incapaz de darle el nivel que decía merecer, cuando en realidad yo solo buscaba una vida tranquila, ordenada y sin desperdicios. Con el paso de los meses dejó de preguntarme cómo estaba, dejó de escuchar mis opiniones y empezó a verme como un estorbo silencioso, y aunque yo lo noté, decidí guardar mis dudas y mi dolor para mí porque nunca he sido de las que lloran frente a los demás. Hubo un momento en el que pensé que todo se estabilizaría, que quizá estaba pasando por una etapa complicada y que pronto recordaría quiénes éramos antes del cansancio, pero cada día regresaba a casa con más desprecio en los ojos y más comentarios hirientes que pretendían disfrazarse de bromas pesadas. Así llegamos al día en que me aventó los papeles del divorcio, como si sacarse a una mujer sin valor de su vida fuera tan fácil como firmar una hoja. Pero lo que él no sabía era que, mientras me llamaba pobre, yo llevaba años construyendo una vida que nunca compartí porque él jamás mostró interés en conocerla. Y aunque ese día me sacó de su casa con insultos, no imaginaba que el peso de sus palabras regresaría multiplicado en solo 3 días, cuando la verdad lo golpeara con la fuerza que siempre creyó tener sobre mí. Cuando intento describir quién soy de verdad, me doy cuenta de que durante mucho tiempo permití que otros definieran mi valor con palabras que no me pertenecían. Siempre he sido una mujer reservada, trabajadora y más observadora que habladora, de esas que prefieren escuchar antes de opinar y que saben mover piezas en silencio sin necesidad de anunciar cada paso. Crecí en un ambiente donde el esfuerzo era la única forma de avanzar y donde se me enseñó que la verdadera riqueza no se presume, se demuestra con acciones. Desde joven aprendí a manejar mis finanzas, invertí con paciencia y construí un patrimonio que jamás mencioné porque nunca he necesitado que nadie me aplauda por eso. Él confundió mi discreción con pobreza, mi humildad con falta de ambición, y mi silencio con debilidad. Mientras yo avanzaba sin hacer ruido, él se fue convirtiendo, casi sin que yo lo notara, en un hombre que necesitaba sentirse superior para poder respirar. No era malo en el sentido tradicional,
pero sí tenía la necesidad constante de que alguien lo admirara, alguien que lo hiciera sentir exitoso incluso cuando sus decisiones no siempre reflejaban ese éxito. Cuando nos conocimos, me pareció encantador, atento, incluso un poco inseguro, pero con un brillo que me hizo creer que podíamos construir algo juntos. Con el tiempo, ese brillo se volvió una sombra larga que cubría todo lo que yo era, porque cada vez que él se sentía pequeño frente al mundo, buscaba hacerme sentir más pequeña a mí para recuperar el equilibrio. Su familia tampoco ayudó. Su madre siempre me vio con cierto desdén disfrazado de cortesía, esa forma de tratarte como si fueras parte de la casa pero no realmente de la familia. Nunca me atacó directamente, pero cada comentario sutil sobre mi ropa sencilla, mi manera de vivir sin lujos o mis silencios en las reuniones revelaba lo que pensaba de mí. Para ella, yo era una mujer sin aspiraciones, alguien que había tenido suerte de que su hijo me volteara a ver, como si yo fuera una sombra siguiendo a una figura más luminosa. Y aunque yo sabía que no tenía por qué demostrarle nada, cada gesto suyo dejaba una pequeña marca que con los meses se convirtió en una colección de cicatrices silenciosas. Su hermana no era muy diferente. Siempre encontraba una forma de subrayar lo que yo no hacía, lo que no tenía o lo que no mostraba. Si yo llegaba con un bolso nuevo, me preguntaba si lo había comprado en oferta. Si mencionaba mi trabajo, decía que debía ser agotador ganar tan poco. Si guardaba silencio, lo interpretaba como ignorancia. No era una enemiga declarada, pero sí una de esas personas que se alimentan del juicio disfrazado de preocupación, siempre con una sonrisa amable que solo esconde la necesidad de sentirse por encima de los demás. Entre todos construyeron una versión de mí que nada tenía que ver con la realidad, pero que convenientemente le servía para alimentar la narrativa de que su hijo era el que sostenía todo, el que daba, el que protegía y el que sacrificaba. Yo no corregí nada porque, siendo honesta, nunca imaginé que esa fantasía terminaría volviéndose en mi contra de la forma en que lo hizo. Pensé que la verdad no necesitaba ser explicada para existir, que tarde o temprano se revelaría sola, pero aprendí a la fuerza que hay personas que prefieren vivir en su propio cuento antes que aceptar que se equivocaron. Y aunque parezca irónico, mi mayor error fue subestimar cuánto podía afectar el orgullo de un hombre que se siente amenazado por el éxito silencioso de la mujer con la que vive. No se dio cuenta de que mi aparente sencillez escondía años de trabajo constante, inversiones inteligentes y un sentido de independencia que nunca necesitó reconocimiento. Su necesidad de control, su inseguridad y el eco constante de su familia moldearon al hombre que un día decidió aventarme papeles en la cara como si yo fuera un objeto reemplazable. Ahora, mirando hacia atrás, entiendo que todos esos personajes, él, su madre, su hermana, incluso sus amistades que replicaban la misma actitud, no fueron más que piezas en un tablero que yo observaba sin mover un dedo, esperando el momento en que la verdad, como siempre, pondría a cada uno en su lugar. Y ese momento estaba mucho más cerca de lo que cualquiera imaginaba. La primera grieta seria apareció un jueves por la noche, no por una discusión fuerte ni por algo extraordinario, sino por un detalle tan simple que hoy me parece absurdo que haya marcado tanto. Llegué a casa después de una jornada larga y lo encontré revisando extractos bancarios que no eran míos. Habían sido de su padre, quien había fallecido hacía poco, y él estaba obsesionado con demostrar que la familia tenía un linaje de abundancia que debía mantenerse. Me preguntó, casi sin levantar la mirada, cuánto tenía yo en mi cuenta, como si fuera una pregunta casual. Respondí con calma que prefería mantener mis finanzas separadas, como siempre lo habíamos hecho. Esa respuesta, que antes nunca había sido un problema, lo encendió de una forma inesperada. Me dijo que solo alguien que no tiene nada esconde números, que solo la gente pobre teme mostrar sus cuentas, que si yo fuera una mujer completa tendría la madurez de compartirlo todo. No alcé la voz, no expliqué nada, solo respiré hondo mientras él seguía hablando de responsabilidad, aportes y equilibrio económico, como si de pronto yo fuera una carga que lo estaba arrastrando hacia abajo. Lo dejé terminar sus reclamos porque entendí que no estaba hablando de dinero, sino de la imagen que él quería sostener frente a los demás. Una imagen donde yo debía encajar en su versión de éxito, no en la mía. Esa misma noche, en la cena con su familia, la cosa empeoró. Su madre comentó que había escuchado que yo no trabajaba tanto como decía, una frase que soltó con la suavidad calculada de quien sabe exactamente dónde golpear. Él no la corrigió, al contrario, dijo que últimamente le preocupaba mi falta de ambición y que quizá yo necesitaba una guía para administrar mejor mi vida.
Escuché esas palabras como si estuvieran dirigidas a una niña torpe, no a la mujer que sostenía más responsabilidades de las que él jamás imaginó. Sentí como se me apretaba el pecho, pero aún así me mantuve en silencio, porque responder en ese momento habría sido como gritarle a una pared. Después de la cena, mientras guardábamos los platos, me reclamó por no haberlo defendido, cuando en realidad yo había sido la atacada. Me dijo que mi silencio lo hacía quedar mal, que parecía que no tenía opinión, que debía comportarme a la altura de la familia. Fue ahí cuando algo dentro de mí se movió por primera vez, no con fuerza, sino con una claridad que me heló. Él no estaba molesto porque estuvieran opinando de mí, estaba molesto porque esas opiniones manchaban la imagen que quería proyectar usando mi existencia como accesorio. La ruptura real se selló días después, cuando encontró una libreta en la que llevaba anotaciones de proyectos personales, inversiones y metas que jamás le había contado. No porque fueran secretos, sino porque nunca mostró interés genuino en mi vida fuera del hogar. La abrió sin mi permiso, revisó cada página y, al llegar al final, me preguntó con tono incrédulo si de verdad creía que podía aspirar a tanto con el sueldo que tenía. Fue entonces cuando entendí que ya no estaba hablando de mí, estaba hablando de una versión inventada que él necesitaba creer para sentirse superior. No respondí. Solo cerré la libreta y la guardé en mi bolsa, sintiendo como su mirada se llenaba de una mezcla desagradable de burla y desconfianza. Ese fue el punto exacto en el que mis dudas iniciales se convirtieron en una certeza silenciosa. No estaba ante un hombre que dudaba de mis capacidades, sino ante alguien que temía lo que yo pudiera lograr si dejaba de complacerlo. Esa noche dormimos en la misma cama, pero la distancia entre ambos fue tan grande que sentí como si hubiera un abismo que ya no tenía vuelta atrás. Y aunque él aún no lo sabía, ese abismo sería el mismo que, días después, lo haría estrellarse contra una verdad que jamás imaginó. La humillación más fuerte llegó una tarde en la que yo jamás habría imaginado que terminaría siendo exhibida como si fuera un estorbo frente a personas que ni siquiera formaban parte importante de mi vida. Íbamos camino a una comida con unos conocidos suyos, gente a la que él admiraba porque representaban ese mundo al que tanto quería pertenecer, un mundo hecho de apariencias, relojes brillantes y conversaciones vacías sobre inversiones que ninguno entendía del todo. Yo preferí no decir nada, como siempre, porque sabía que llevar la contraria solo alimentaba su carácter inflamable, así que fui con él aún sintiendo esa incomodidad persistente que llevaba semanas creciendo. Desde que llegamos noté que algo no estaba bien. Él caminaba unos pasos delante de mí, como si quisiera dejar claro que no llegábamos juntos, y cuando me acerqué para saludar a la mesa, escuché su voz casi susurrando, pero lo suficientemente fuerte para que los demás la captaran. Ella no sabe mucho de estos temas, pero quería venir. Fue una frase disfrazada de inocencia, pero diseñada para ubicarme desde el primer segundo como alguien menor, alguien que debía limitarse a escuchar. No reaccioné, simplemente me senté, apoyé las manos sobre mis piernas y traté de controlar la presión en el pecho. La conversación giró, como siempre, en torno a compras, viajes y negocios que uno de ellos estaba por cerrar, y en medio de todo eso uno de los hombres preguntó si yo también trabajaba o si me dedicaba a la casa. Antes de que pudiera responder, él soltó una carcajada ligera y dijo, trabaja, pero ya sabes, con salarios así uno apenas alcanza. La mesa entera rió, incluso quienes no entendieron del todo, porque la risa de los demás siempre es más fácil que el silencio incómodo. Sentí un calor subirme al rostro, no de vergüenza, sino de una mezcla dolorosa entre impotencia y decepción, pero aún así permanecí inmóvil, mirando mi vaso, respirando despacio, repitiéndome por dentro que no iba a darle el gusto de quebrarme frente a nadie. La escena se volvió todavía peor cuando sirvieron el postre y una de las mujeres, quizá intentando ser amable, me preguntó si tenía algún sueño que quisiera cumplir cuando tuviera los medios. Él respondió otra vez antes que yo, diciendo que lo mío siempre había sido tener aspiraciones modestas, que yo no era una mujer de grandes planes y que, por eso mismo, él llevaba casi todas las responsabilidades del hogar. Sus palabras cayeron como piedras sobre mí, no porque fueran ciertas, sino porque esa versión falsa se había convertido en algo que él repetía tanto que parecía necesitarla para sostener su ego. Mientras la mesa seguía la conversación, sentí como una especie de vacío se abría dentro de mí. Por primera vez, en público y frente a personas extrañas, él había cruzado la línea que yo le había perdonado demasiadas veces en privado.
No se trataba solo de una burla ni de un comentario impertinente, era una declaración pública de que yo no valía nada, y eso lo hacía mucho más grave. Lo vi hablando, gesticulando, presumiendo, intentando encajar en ese ambiente que no le pertenecía y que usaba mi supuesta inferioridad como plataforma para elevarse. Cuando nos levantamos para irnos, él me tomó del brazo como si nada hubiera pasado y me dijo que no fuera tan sensible, que la gente no lo había dicho con mala intención y que yo tenía que aprender a relajarme. Yo solo lo miré en silencio, con una calma que él confundió con sumisión, sin darse cuenta de que adentro de mí algo estaba cambiando de manera irreversible. Esa tarde, sin gritos ni discusiones, fue la primera vez que pensé seriamente que ese matrimonio estaba sostenido por una mentira que él necesitaba y que yo ya no estaba dispuesta a cargar. Lo que él no sabía era que la humillación que pretendió usar para hacerme más pequeña sería la misma que, días después, le mostraría cuán equivocado estaba sobre mí. Esa noche, después de la humillación pública, regresé a la casa con una sensación difícil de describir, una mezcla densa entre cansancio, decepción y una lucidez que me tomó por sorpresa. Él hablaba sin parar, justificando cada comentario que había hecho frente a sus conocidos, diciendo que yo exageraba todo, que solo intentaba encajar y que mis silencios lo dejaban mal parado. Mientras se escuchaba a sí mismo, yo sentía que algo dentro de mí se desprendía, como si finalmente mi corazón hubiera dejado de aferrarse a la idea de que todavía quedaba algo por rescatar. No le respondí nada, me limité a escucharlo con esa expresión serena que tanto le confundía, pero por dentro se estaba formando una claridad que nunca antes había sentido, una certeza que no rugía, sino que se asentaba con un peso suave, definitivo, casi frío. Me di cuenta de que no era amor lo que me mantenía en ese matrimonio, era costumbre, esperanza, miedo a sacudir demasiado fuerte una estructura que ya tenía grietas desde hacía tiempo. Él interpretó mi silencio como debilidad, pero en realidad era el reconocimiento silencioso de que ya no iba a permitir que siguiera reduciéndome para inflar su ego. Cuando se quedó dormido, me senté en la sala completamente a oscuras y dejé que mis pensamientos fluyeran sin interrupción. Recordé cada esfuerzo que hice sola, cada noche en vela construyendo mis proyectos, cada peso invertido con paciencia, cada meta cumplida sin aplausos, cada triunfo que guardé para mí porque pensé que algún día lo compartiría con alguien que se alegrara genuinamente por mí. Comprendí que estaba intentando hacer hogar en un lugar donde jamás se me vio como igual. Esa madrugada, entre el silencio y la penumbra, rompí por dentro. No en el sentido dramático de llorar sin control, sino en el sentido más profundo, el de dejar ir. Dejar ir la ilusión, la versión que quise creer de él, la imagen de pareja que había construido en mi cabeza, la idea de que algún día me reconocerían por lo que era, no por lo que supusieron de mí. Esa ruptura interna no dolió tanto como pensé, al contrario, me dio una calma extraña, como si finalmente hubiera soltado un peso que llevaba años cargando. Fue ahí cuando surgió el primer pensamiento de reacción, no impulsivo ni vengativo, sino práctico, limpio, inevitable. No tenía que pedirle nada. No tenía que demostrar nada. Solo tenía que dejar que la verdad hiciera lo que siempre hace cuando alguien intenta enterrarla, salir a la luz en el momento exacto. Me repetí a mí misma que no iba a gritar, no iba a reclamar, no iba a explicarle quién era yo realmente. La vida se encargaría de hacerlo sola, y más pronto de lo que él se imaginaba. Me levanté, guardé mi carpeta de documentos personales en mi bolsa y respiré profundamente. No sabía exactamente qué pasaría, pero tenía claro que ese matrimonio había cruzado un punto de no retorno. Yo ya no era la mujer confundida y callada que él creía controlar. Y él, sin saberlo, estaba a pocos días de enfrentarse a la verdad que siempre temió, que jamás tuvo poder sobre mí. 3 días después de aquella noche en la que decidí romper por dentro, la verdad salió a la superficie sin que yo tuviera que mover un solo dedo. A veces la vida acomoda las piezas de tal manera que el golpe llega exactamente donde debe llegar para revelar lo que otros se niegan a ver. Esa mañana me desperté más tranquila de lo habitual, con una claridad que no tenía desde hacía meses, mientras él hablaba por teléfono en la sala con un tono apresurado, dando explicaciones que no alcancé a entender del todo. Después supe que se trataba de un trámite bancario, uno que él creía sencillo y que terminaría siendo el inicio de su caída. Minutos después tocó el timbre un mensajero con un sobre dirigido a mí, un documento que había solicitado semanas atrás para actualizar información de una de mis cuentas principales. Él lo tomó antes que yo, como si fuera lo más natural del mundo,
y lo abrió sin siquiera preguntar. La expresión de su rostro cambió de inmediato, como si lo que estaba leyendo no tuviera sentido, como si las cifras que aparecían ahí fueran parte de un error o de algún tipo de broma pesada. Me miró con los ojos muy abiertos, sosteniendo el papel con ambas manos, incapaz de articular una sola palabra. En ese documento se detallaba una de mis inversiones más antiguas, una que había crecido con los años hasta convertirse en una cantidad que él jamás habría asociado conmigo. Ahí estaban los movimientos, los intereses acumulados, los plazos cumplidos y la suma final que a él le tomó segundos entender, y que le destruyó el argumento entero de su narrativa. Yo no era pobre. Yo no dependía de él. Yo no era la mujer sin futuro que tanto repitió para alimentar su propio orgullo. Una parte de mí sintió una punzada de dolor al ver su sorpresa, pero otra parte, más silenciosa y madura, comprendió que ese era el precio de haber confiado en alguien que nunca quiso conocerme de verdad. Él empezó a hacer preguntas atropelladas, como lo había conseguido, desde cuando tenía ese dinero, porque nunca le dije nada. Su tono no era de curiosidad ni de preocupación, era una mezcla de incredulidad y miedo, el miedo de un hombre que de pronto entiende que perdió el control que creía tener. Me pedía explicaciones como si yo se las debiera, como si mi estabilidad financiera fuera un acto de traición. Yo solo lo miré con esa calma que tanto lo desconcertaba, diciéndole que nunca presumí nada porque no era mi estilo y porque jamás imaginé que él necesitara sentirme inferior para sentirse seguro. Pero no fue ese documento lo que terminó de derrumbarlo. Fue lo que vino después. A media tarde recibí una llamada del banco pidiéndome confirmar un permiso que él había intentado tramitar usando información mía, creyendo que yo no tenía cuentas propias de importancia. Al parecer, él quiso solicitar un crédito usando como referencia los bienes del matrimonio, sin saber que la mayor parte de esos bienes estaban únicamente a mi nombre y que ninguno dependía de él. El banco detectó inconsistencias, revisó los registros y marcó mi número personal para confirmar. En cuanto terminé la llamada, él comenzó a alterarse, diciendo que solo había intentado agilizar un trámite, que todo era un malentendido y que yo debía ayudarlo para que no quedara mal frente al banco. Cuando vio que yo no reaccionaba como esperaba, se quebró. Se llevó las manos al rostro, caminaba de un lado a otro, murmuraba que jamás pensó que yo tuviera ese nivel de recursos, que si lo hubiera sabido habría actuado diferente, que no habría dicho muchas de las cosas que dijo. Su arrepentimiento no sonaba a amor, sonaba a miedo, miedo de perder lo que creyó que tenía asegurado. Esa misma noche llegó su madre, enterada de manera misteriosa de lo ocurrido, porque él, desesperado, la buscó para pedir consejo, y exigió saber si era cierto que yo poseía propiedades, inversiones y cuentas con más dinero del que ella imaginaba. Me miró con una mezcla de incredulidad y molestia, como si mi silencio hubiera sido una ofensa personal. Quiso interrogarme, quiso reclamarme, quiso, incluso, insinuar que yo debía incluirlos en una futura estabilidad familiar, como si mi patrimonio fuera un pozo al que ellos tuvieran derecho. No tuve que decir nada. Bastó con mostrarle los documentos, los mismos que él había abierto sin permiso, para que la realidad se instalara en la sala como un terremoto silencioso. Ella palideció, él no podía dejar de mirarme, y en ese instante la balanza entera se volteó sin esfuerzo. El ambiente cambió de manera inmediata, ya no era la mujer sin futuro, ya no era la que aportaba poco, ya no era la que no encajaba en el nivel de la familia. De pronto, todos querían saber, todos querían entender, todos querían corregir la forma en que me habían tratado durante tanto tiempo. Pero sus palabras ya no tenían peso para mí. Habían lastimado demasiado, habían juzgado sin conocer, habían construido su soberbia sobre una imagen falsa que ellos mismos inventaron. Cuando salieron de la casa esa noche, él regresó solo, con los hombros caídos, con la voz temblorosa, con la necesidad urgente de que yo lo escuchara. Me pidió perdón entre lágrimas, me dijo que no sabía, que no imaginaba, que jamás habría firmado esos papeles del divorcio si hubiera conocido la verdad. Y fue en ese instante, justo ahí, donde entendí algo que cambió por completo mi forma de ver lo que habíamos vivido. Él nunca me amó por quien era, solo me quiso mientras creyó que yo estaba por debajo de él. La prueba estaba frente a él, visible, contundente, irrefutable. Y aunque todavía no lo sabía, esa prueba sería el inicio del caos que estaba por desatarse. El caos comenzó incluso antes de que amaneciera. No sé quién avisó a quién,
Pero en menos de una hora tenía a toda su familia entrando y saliendo de la sala como si aquella casa les perteneciera. Traían voces agitadas, teléfonos en la mano, y un nerviosismo tan evidente que cualquiera habría pensado que se habían enterado de una desgracia. Y sí, para ellos lo era. La desgracia no era haberme tratado mal, sino descubrir que su versión de mí se había venido abajo de golpe. Su madre llegó primero, con ese paso decidido que conocía muy bien, el mismo que usaba cuando quería imponer autoridad. Ni siquiera me saludó. Entró directo al comedor, tomó los documentos que había dejado sobre la mesa y empezó a revisarlos como si buscara un error que la salvara de sentir vergüenza. Su hermana llegó detrás, con los ojos muy abiertos, repitiendo una y otra vez que eso no podía ser real, que debía haber algún tipo de confusión, que seguramente yo estaba exagerando. Él se quedó parado junto a la puerta, con el rostro pálido y las manos temblorosas, intentando explicar algo que nadie le preguntaba. De pronto todos hablaban encima de todos. Su madre quería saber por qué no compartí mis bienes con la familia, su hermana decía que era injusto que hubiera guardado tanto en secreto. Él intentaba convencerlas de que lo verdaderamente grave era que yo no hubiera confiado en él, y yo solo observaba ese espectáculo con una serenidad que, irónicamente, aumentaba su desesperación. No alcé la voz, no hice ningún gesto, solo los escuché mientras su mundo se derrumbaba en cámara lenta. Los gritos empezaron cuando descubrieron que varias de mis propiedades estaban completamente a mi nombre, sin vínculo legal alguno con él. La hermana preguntó si eso significaba que, en caso de divorcio, él se quedaría sin nada. Su madre reaccionó como si hubiera escuchado una blasfemia, golpeó la mesa con la palma abierta y exigió que yo hiciera lo correcto porque, según ella, su hijo había invertido años de su vida conmigo. En ese instante él, incapaz de soportar la acusación, le gritó que nunca había puesto un peso en nada mío, que incluso yo había pagado muchas de las cosas de la casa sin que él se diera cuenta. Ella lo miró horrorizada, como si le hubiera revelado un secreto imperdonable. Ahí fue cuando comenzó el verdadero colapso. La hermana, ofendida porque él había expuesto cosas privadas frente a mí, le reclamó a gritos que siempre los hacía quedar mal, que nunca pensaba antes de hablar. Él le respondió que estaba cansado de cargar con las apariencias de todos, que siempre lo habían presionado para ser alguien que no era. Su madre se metió en medio, diciendo que yo era la causa de todo, que desde que entré a sus vidas habían perdido armonía familiar, y él explotó gritando que yo había sido la única persona que jamás lo humilló, hasta que él mismo se encargó de hacerlo. El volumen de sus voces subía como si estuvieran en una competencia absurda por ver quién tenía la verdad. La hermana lloraba, la madre murmuraba entre dientes que no podía creerlo, él caminaba por la sala sin rumbo fijo, hablando con una mezcla de culpa y rabia. De pronto empezaron a echarse en cara secretos que habían guardado durante años, que él había pedido dinero prestado sin avisarles, que su hermana había escondido un problema económico familiar, que su madre había manipulado decisiones que afectaron a todos. Yo observaba todo eso como si estuviera viendo un cuarto lleno de espejos rompiéndose al mismo tiempo. Hubo un momento en el que pensé que la madre se desmayaría. Se llevó la mano al pecho, respiró con dificultad y se dejó caer en la silla más cercana, mientras su hija intentaba calmarla y él buscaba agua desesperado. Pero no fue un desmayo lo que la dejó inmóvil, fue la vergüenza. La vergüenza de darse cuenta de que todo lo que habían dicho de mí era mentira, y de que nada de lo que habían presumido durante años tenía el peso que ellos creían. En medio del caos, él intentó acercarse a mí con los ojos llenos de lágrimas, diciendo que necesitaba hablar conmigo a solas, que todo se había salido de control, que no quería perderme. Su voz se quebró justo cuando intentó tocar mi mano, y la hermana, al verlo así, lo reprochó con dureza, acusándolo de ser él quien había destruido nuestra relación desde mucho antes de que yo respondiera a algo. La discusión se volvió tan caótica que empezaron a culparse unos a otros por el divorcio que él mismo había iniciado. La madre dijo que yo debía aceptar una oportunidad de reconciliación, como si el dinero pudiera borrar los insultos. La hermana decía que él había sido impulsivo y que cualquiera podía equivocarse. Él, desesperado, gritaba que no quería divorciarse, que había sido un error movido por el enojo, que jamás pensó que yo tuviera una vida aparte. Yo me limité a escucharlos mientras la sala se llenaba de palabras rotas, reproches antiguos y verdades que siempre habían estado ahí, escondidas detrás de sus máscaras de superioridad. No tuve que decir nada. Cada uno estaba derrumbando al otro sin mi intervención.
Cada frase era un ladrillo cayendo del edificio que habían construido sobre la mentira de que yo era la parte débil. Y en esa tormenta de gritos, lágrimas, culpas y miedos, entendí que lo que se estaba desplomando no era solo la relación, era toda una dinámica familiar sostenida en la arrogancia y la ilusión de control. Lo que yo había vivido en silencio durante años ahora estaba siendo expuesto por ellos mismos, sin que yo moviera un solo dedo. Cuando finalmente se quedaron sin fuerzas para seguir discutiendo, la casa quedó en un silencio tan pesado que casi se podía tocar. Y fue en ese silencio donde vi con absoluta claridad que lo que estaba por venir sería todavía más intenso, la confrontación directa, solo entre él y yo, sin nadie más que pudiera intervenir. Y ahí, comenzaría la caída final. Cuando finalmente su familia salió de la casa y la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio que quedó fue tan denso que parecía ocupar cada rincón, como si incluso las paredes estuvieran conteniendo la respiración. Él permaneció de pie frente a mí, con el rostro todavía húmedo, con los hombros caídos y esa mirada rota que nunca antes le había visto. Por primera vez en mucho tiempo no había soberbia en su postura, no había exigencias ni tonos de autoridad. Solo quedaba un hombre enfrentándose a la verdad que había negado durante años. No habló de inmediato. Caminó unos pasos, se frotó la frente con desesperación y finalmente soltó un suspiro largo, como si buscara valor para decir algo que llevaba atorado en la garganta desde que todo se derrumbó. Me pidió que me sentara, pero no lo hice. No tenía intención de suavizar la escena para hacerlo sentir cómodo. Él entendió el mensaje y se quedó frente a mí, sin barreras, sin discursos preparados, sin el personaje que acostumbraba mostrar. Me dijo que estaba arrepentido, que jamás debió humillarme, que actuó bajo presión, que su familia influenció muchas de sus percepciones, que se dejó llevar por el orgullo. Escuché cada palabra con atención, no porque creyera en ellas, sino porque por primera vez estaba hablando sin gritos, sin máscaras, sin intentar hacerme sentir pequeña. Sin embargo, su arrepentimiento tenía un sabor amargo. Estaba basado en el miedo a perder lo que creyó seguro, no en una reflexión genuina sobre el daño que había causado. Intentó acercarse, quizá para tomar mis manos, quizá para convencerme de que podía cambiar, pero retrocedí un paso. Ese movimiento lo lastimó más que cualquier palabra dura que yo pudiera haber dicho, y aún así decidí mantener esa distancia porque por primera vez estaba eligiéndome a mí por encima de todo. Él trató de explicar que el divorcio había sido impulsivo, que nunca imaginó que yo lo firmaría sin pelear, que pensó que yo suplicaría, que una persona sin recursos no se arriesgaría a quedar en la calle. Esa frase, dicha con torpeza, terminó de romper cualquier hilo que pudiera quedarle a nuestra historia. Lo miré largamente antes de hablar, y cuando lo hice sentí que mi voz salía más firme de lo que esperaba. Le dije que su error no fue creer que yo no tenía dinero, sino asumir que mi valor dependía de eso. Que su problema no era mi patrimonio, sino la necesidad desesperada de sentirse superior a alguien para no enfrentar su propia inseguridad. Que él confundió mi silencio con sumisión, cuando en realidad era cansancio. Que durante años había construido un personaje de hombre fuerte a costa de minimizarme, y que ahora no sabía cómo sostenerse sin esa dinámica. Él negó todo al principio, afirmando que me amaba, que yo había interpretado mal sus intenciones, que solo quería lo mejor para nosotros. Pero cuando le pregunté directamente si alguna vez se sintió amenazado por la posibilidad de que yo tuviera más que él, guardó silencio. Ese silencio respondió más que cualquier confesión. Se quebró por completo. Se dejó caer en la silla, se cubrió el rostro y empezó a llorar de una manera que nunca había visto. Me dijo que no quería perderme, que no podía imaginar su vida sin mí, que no sabía cómo reparar el daño, pero que haría lo que fuera necesario. Su voz se fragmentaba cada vez que intentaba prometer algo, como si incluso él supiera que ya no había nada por salvar. Me pidió otra oportunidad. Me pidió que reevaluara todo lo ocurrido. Me pidió que olvidáramos el divorcio. Me pidió que volviéramos a empezar. Y yo, con la serenidad que solo llega cuando la herida ha dejado de sangrar, le respondí lo que llevaba años guardando, que no se puede volver a empezar cuando el respeto nunca existió, que no se reconstruye algo que nació fracturado, que no se salva un amor construido sobre la necesidad de uno de sentirse más grande que el otro. Sus ojos se llenaron de desesperación, pero yo ya no podía sostener el dolor que él había causado durante tanto tiempo. No porque quisiera vengarme, sino porque al escucharlo entendí que mi dignidad no era negociable. El final estaba decidido,
aunque él aún no lo aceptara. Y en ese silencio, en esa distancia, en esa calma dolorosa, comenzó el camino hacia la ruptura definitiva. La mañana siguiente despertó con una calma que contrastaba por completo con el caos del día anterior. Él estaba sentado en el borde de la cama, cabizbajo, con los codos apoyados en las piernas y las manos entrelazadas como si estuviera esperando una sentencia. Cuando levantó la mirada y me vio, intentó sonreír, pero el gesto se deshizo antes de formarse por completo. Sé que pasó la noche pensando, porque tenía esa expresión desgastada de alguien que enfrenta por primera vez las consecuencias reales de sus actos. Me pidió que habláramos antes de que yo saliera a trabajar. Dijo que había reflexionado, que entendía lo que había hecho mal, que necesitaba una oportunidad para demostrar que podía ser diferente. Intentó acercarse, pero esta vez fui yo quien se quedó quieta, sin dar un solo paso hacia adelante. No necesitaba revisar más argumentos ni escuchar promesas rehechas. Ya había visto suficientes intentos vacíos como para saber que todo lo que dijera estaría teñido por la desesperación, no por una comprensión genuina. Respiré hondo antes de responderle porque quería que mis palabras salieran limpias, sin rencor, sin gritos, sin la carga emocional que él esperaba usar en mi contra. Le dije que esa relación había muerto mucho antes de que él firmara los papeles del divorcio. Murió en cada comentario que hizo para hacerme sentir menos, en cada gesto de indiferencia, en cada humillación silenciosa que guardé para no destruir la paz que yo misma intentaba sostener. Murió cuando eligió la imagen que él quería proyectar por encima del respeto que yo merecía. Él negó con la cabeza, insistiendo en que podíamos reconstruirnos, que la gente cambia, que una pareja fuerte supera obstáculos. Pero cuando le pregunté si habría intentado salvar este matrimonio si no hubiera descubierto mi patrimonio, se quedó en silencio nuevamente, y en ese silencio se reveló todo lo que yo necesitaba saber. Era claro que su preocupación no era perderme a mí, sino perder lo que creyó que podía obtener si yo seguía a su lado. Tomé los papeles del divorcio, los mismos que me había aventado en el rostro días atrás, y los coloqué sobre la mesa del comedor. Le dije que estaba lista para firmarlos, que no tenía intención de prolongar algo que ya estaba roto. Lo que vino después fue una mezcla de súplicas, promesas, frases desesperadas que repetía como si alguna pudiera cambiar mi decisión. Me dijo que no me fuera, que me necesitaba, que sin mí no sabría qué hacer, que se equivocó, que todos se equivocan, que yo era su hogar. Pero la verdad es que yo dejé de sentirme en casa desde hacía mucho tiempo. Fui recogiendo mis cosas con una calma que lo desesperaba aún más. Me siguió por cada habitación, diciendo que no podía permitir que me fuera así, que estaba dispuesto a hacer terapia, a alejarse de su familia, a cambiar por completo. Cuando vio que nada de eso me detenía, su voz cambió, ya no era culpa ni tristeza, sino miedo. Un miedo crudo, casi infantil, de perder la estabilidad emocional y económica que él imaginaba que tendría asegurada si yo permanecía a su lado. Cuando terminé de empacar, él bloqueó la puerta con el cuerpo, diciendo que no podía dejarlo. Me pidió que pensara en los años que habíamos compartido, en lo que él había hecho por mí. Fue en ese instante cuando lo miré directamente a los ojos y le respondí con la verdad más sencilla y dolorosa de todas, que él no había hecho nada por mí, porque nunca quiso conocer que necesitaba realmente. Solo quiso que yo encajara en su versión de vida, sin preguntarse nunca quién era yo detrás de su teoría de pobreza. Esa frase lo dejó sin aire. Se apartó lentamente de la puerta, como si mis palabras hubieran roto el último hilo de control que intentaba sostener. Pasé junto a él sin tocarlo y sin mirar atrás. Mis pasos resonaron en el pasillo con una firmeza que jamás había sentido, y aunque llevaba el corazón apretado, también llevaba una paz que no había conocido en años. Cuando crucé la puerta, su voz salió temblorosa, apenas audible, diciendo mi nombre como si fuera la última vez que tendría derecho a pronunciarlo. No respondí. No necesitaba hacerlo. La decisión ya estaba tomada y la ruptura era definitiva. Mientras bajaba las escaleras, entendí algo que me acompañaría durante mucho tiempo. No todas las historias terminan con un portazo. Algunas terminan con un silencio tan profundo que se vuelve imposible de ignorar. Y ese silencio, aquel que dejé detrás de mí, fue la verdadera señal de que, por fin, me estaba eligiendo a mí misma. Después de que salí de esa casa, la vida hizo lo que tarde o temprano siempre hace. Acomodó cada pieza en su lugar sin que yo tuviera que involucrarme. No fue inmediato ni dramático, pero sí inevitable.
La caída de cada uno de ellos llegó de maneras distintas, exactas y hasta simbólicas, como si el universo hubiera estado esperando ese momento para desenredar todos los nudos que llevaban años apretando. Supe primero sobre él, no porque lo buscara, sino porque los propios acontecimientos comenzaron a conectar puntos que él jamás imaginó que lo alcanzarían. En cuanto el banco revisó nuevamente el intento irregular que había hecho usando mi información, lo reportaron internamente por inconsistencia y riesgo crediticio. No fue un proceso penal, pero sí un golpe directo a su historial financiero, uno que terminó cerrándole puertas en su trabajo, especialmente porque llevaba tiempo queriendo ascender. Su jefe, enterado de algunas decisiones irresponsables que ya venía acumulando, decidió suspenderlo temporalmente mientras investigaban su conducta profesional. Esa suspensión no solo lastimó su orgullo, también redujo su salario de inmediato, dejándolo justo en la posición que él juraba que nunca ocuparía, la de tener que ajustar gastos. Mientras tanto, en la casa que alguna vez compartimos, la tensión entre él y su familia se convirtió en un incendio lento pero constante. Su madre, incapaz de aceptar que sus prejuicios la llevaron a humillar a la persona equivocada, empezó a culparlo por haber permitido que la estafaran con la apariencia. Él le gritó que no era apariencia, que yo era más de lo que jamás quisieron ver, que fueron ellos quienes alimentaron esa idea absurda de que yo no valía nada. Las discusiones entre ambos se volvieron tan frecuentes que varios vecinos comenzaron a escucharlos desde la calle, algo que a su madre le dolía más que cualquier pérdida económica, la vergüenza pública. La hermana, que siempre se creyó lista para señalar las fallas de otros, terminó enfrentándose a la suya cuando su negocio, ese que presumía como prueba de su buen manejo financiero, comenzó a desplomarse. Necesitaba un préstamo para mantenerlo a flote, pero cuando descubrió que él ya no tenía historial limpio para respaldarla, estalló en su contra, acusándolo de arruinarle la vida. La ironía era casi poética. Durante años se burlaron de mí por ser modesta, pero terminaron golpeados por la misma soberbia que defendieron con tanta fuerza. Él, por su parte, intentó reconstruir su vida como pudo. Dicen que comenzó a pedir ayuda a amistades que antes presumía tener, pero que ahora evitaban involucrarse en problemas ajenos. Se quedó solo más rápido de lo que imaginó, y aunque nunca me buscó directamente después de la ruptura, sí me llegó la noticia de que hablaba de mí con un tono extraño, mezcla de arrepentimiento y nostalgia, como si de pronto hubiera descubierto que la estabilidad emocional y económica que despreciaba en mí era justo lo que más necesitaba. Lo que me sorprendió fue enterarme del destino de su madre. Su obsesión por mantener apariencias la llevó a insistir en seguir pagando gastos que ya no podía cubrir. Terminó endeudándose, y su supuesta comodidad económica familiar, esa que tanto presumía para minimizar la mía, terminó siendo un espejismo que se evaporó sin resistencia. Un día, me dijeron, tuvo una discusión tan fuerte con su hijo que él decidió mudarse temporalmente para respirar. Esa separación los fracturó más de lo que ambos admitieron. Nunca celebré nada de eso, porque la vida de otros no me da placer. Pero no puedo negar que sentí una calma profunda al ver que la verdad reclamó su espacio sin que yo tuviera que empujar nada. Ellos cayeron por lo que hicieron, no por lo que yo hice. Cada consecuencia que enfrentaron fue resultado de sus propios actos, sus prejuicios, su incapacidad de ver más allá de su arrogancia. Mientras tanto, yo seguía adelante. No tenía interés en observarlos ni en usar su caída como trofeo. Pero sí agradecí, en lo más íntimo, que la justicia poética llegara sin estridencias, sin venganzas y sin necesidad de ensuciar mis manos. La verdad, al final, siempre encuentra caminos que uno jamás anticipa. Y en su caso, llegó con la precisión exacta para que cada uno enfrentara lo que realmente merecía. Nunca imaginé que la verdadera sensación de libertad no tendría ruido, ni fuegos artificiales, ni aplausos, sino que se parecería a una mañana tranquila en la que te despiertas y te das cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no tienes miedo de regresar a casa porque la casa eres tú. Los días después de la ruptura no fueron fáciles, pero sí fueron profundamente honestos. Ya no tenía que convencer a nadie de mi valor, ya no tenía que justificar cómo vivía, ya no había ojos midiendo si lo que hacía era suficiente para el estándar de alguien más. Solo estaba yo, mis decisiones, mis silencios, mis límites, y una paz que se iba instalando poco a poco, como una luz que entra por una ventana que llevaba años cerrada. Lo primero que hice fue ordenar mis cosas, no solo las que saqué de aquella casa, sino también las internas,
Esas que se acumulan cuando una se traiciona a sí misma por intentar sostener algo que desde hace tiempo huele a final. Me mudé a un lugar que reflejara quién soy de verdad, una casa amplia, luminosa, sencilla pero elegante, en una zona donde el ruido no me recordara peleas ni escenas de humillación, sino que me invitara a respirar y pensar. No era la primera propiedad que tenía, pero sí fue la primera que elegí conscientemente como mi refugio, no como inversión. Caminé por cada habitación en silencio, tocando las paredes, abriendo cortinas, acomodando mis libros, mis carpetas, mis fotografías, y sentí que, por fin, estaba construyendo un hogar que no dependía del ánimo de nadie. En mi rutina diaria también hubo cambios profundos. Dejé de dividir mi energía entre demostrar lo que no tenía por qué demostrar y defenderme de acusaciones veladas que nunca tuve por qué aceptar. Volví a conectarme de lleno con mi trabajo, pero esta vez sin esconderlo, sin minimizarlo, sin disfrazar lo que hago para que nadie se sintiera menos. Me reuní con personas con las que alguna vez hablé de proyectos futuros y retomé ideas que había dejado en pausa porque él decía que no era el momento. Ese momento llegó cuando dejé de pedir permiso para avanzar. Mis inversiones, que durante años habían sido mi respaldo silencioso, se convirtieron ahora en mi plataforma de expansión. No para presumir, no para gastar sin sentido, sino para vivir con autonomía real. Organicé mis cuentas, revisé con calma cada documento, establecí metas nuevas que tenían más que ver con disfrutar mi vida que con acumular por miedo. Empecé a apoyar a una amiga que quería emprender y no encontraba respaldo. Sentí una satisfacción profunda al ver que mi trabajo de años podía abrir puertas para alguien que nunca me juzgó por no encajar en moldes ajenos. También recuperé algo que había olvidado sin darme cuenta, la capacidad de reír sin miedo a que alguien usara mi risa en mi contra, la espontaneidad de tomar un café sola en un lugar que me gusta, la tranquilidad de llegar a mi casa y saber que nadie va a ridiculizar mis silencios. Volví a ver a familiares con los que me había distanciado por evitar conflictos. No les conté todos los detalles de lo vivido, pero sí les hablé de cómo me sentía ahora. Hubo abrazos largos, palabras sinceras, miradas que me reconocían como alguien fuerte, no como alguien rescatada. En lo emocional, el renacimiento no fue un salto repentino, sino una serie de pasos pequeños y constantes. Aprendí a no culparme por haber tardado en irme, porque entendí que todas hacemos lo mejor que podemos con la información y la fuerza que tenemos en cada momento. Dejé de preguntarme qué habría pasado si él hubiera reaccionado diferente y comencé a preguntarme qué quería yo para el resto de mi vida. La respuesta nunca fue más dinero o más reconocimiento, la respuesta fue siempre la misma: paz, respeto, coherencia. No busqué llenar el vacío con otra pareja, porque descubrí que no tenía un vacío que alguien más pudiera llenar. Tenía espacios que solo yo podía habitar con calma. Me regalé tiempo para aprender cosas nuevas, retomé hobbies que había dejado de lado, volví a escribir, a leer, a cocinar porque me gusta y no porque alguien esperaba un plato perfecto en la mesa. Cada gesto que hacía a mi favor era un recordatorio silencioso de que estaba eligiendo una vida distinta, una en la que mi valor no estuviera en negociación permanente. En más de una ocasión alguien me preguntó si no me daba coraje haber sido subestimada tanto tiempo, si no sentía la necesidad de demostrarle a él y a su familia lo que perdieron. Respondí con honestidad: el coraje ya se había ido, porque entendí que no me corresponde educar a quienes no quieren ver. Lo único que sí me debía era no volver a ponerme en un lugar donde alguien dudara de mi dignidad básica. Esa se volvió mi línea roja, mi frontera, mi punto de partida para todo lo que viniera después. Mi nueva vida no es perfecta ni de cuento, pero es mía. Me despierto sin sobresaltos, organizo mis días sin tener que pedirle permiso a nadie, decido con quién comparto mi energía y a quién dejo afuera de mi historia. Y aunque el pasado no desaparece, dejó de ser una herida abierta para convertirse en una cicatriz que no me avergüenza. Es un recordatorio de que sobreviví a algo que, en su momento, parecía interminable. Hoy, cuando cierro la puerta de mi casa al final del día, sé que no estoy huyendo de nada, sino regresando al lugar donde me reconstruí pedazo a pedazo. Y esa sensación, la de estar en paz conmigo misma, vale mucho más que cualquier reconocimiento externo, porque es la prueba más clara de que renací sin necesidad de destruir a nadie. Solo tuve que dejar de destruirme a mí misma por intentar encajar donde nunca fui bienvenida. El cierre de mi historia no llegó con un gesto grandioso ni con una confrontación final, sino con una conversación tranquila que tuvo lugar semanas después,
cuando ya vivía en mi nueva casa y había encontrado un ritmo diferente, más suave y más mío. Una mañana recibí la llamada de una persona que jamás imaginé que hablaría conmigo con tanta sinceridad, su madre. Su voz sonaba diferente, menos altiva, menos segura, cargada con un peso que no trató de disfrazar. Me pidió verme solo unos minutos y, aunque dudé, acepté porque entendí que ese encuentro no era para ella, era para mí. Nos encontramos en un café pequeño, el tipo de lugar donde el murmullo de las conversaciones ajenas se mezcla con el sonido de las tazas y el aroma del pan recién horneado. Ella llegó puntual, pero ya no tenía esa postura rígida que usaba como armadura, parecía más pequeña, más cansada, más consciente. Se sentó frente a mí y por un momento no supo qué decir. Sus manos temblaban apenas, y su mirada evitaba la mía como si le costara sostener el reflejo de sus propias decisiones. Cuando finalmente habló, lo hizo sin rodeos. Dijo que se había equivocado, que había permitido que sus prejuicios guiaran la forma en que me trató, que nunca se tomó el tiempo de conocer quién era yo detrás de mi silencio. Admitió que le dolía saber que sus palabras habían contribuido a destruir algo que, si hubiera sido cuidado, quizá habría florecido. Dijo que su hijo estaba pasando por un momento difícil y que, aunque no esperaba que yo regresara con él, quería pedirme perdón por todo lo que me dijo y por lo que no dijo cuando debió defenderme. La escuché con atención, no por buscar justicia ni revancha, sino porque era la primera vez que alguien de esa familia se mostraba humano conmigo. Sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza, alivio porque al fin se decía en voz alta lo que yo había cargado durante años, y tristeza porque era demasiado tarde para remediar cualquier cosa. Cuando terminó, respiró hondo, como si haber confesado aquello la dejara sin fuerzas. Le agradecí su honestidad. No era una absolución, pero sí un reconocimiento valioso. Le dije que yo también había cometido errores, principalmente el de quedarme callada demasiado tiempo, el de creer que podía sostener la relación a base de paciencia infinita, el de permitir que ciertos tratos se normalizaran. Le expliqué que, aunque el perdón existe, no siempre significa volver, ni reconstruir, ni empezar de cero. A veces el perdón es simplemente dejar de cargar con la rabia y seguir adelante sin arrastrar sombras. Ella asentó, con los ojos brillosos, y por un instante pude verla no como la mujer que me juzgó, sino como alguien que también estaba intentando liberarse de sus propias culpas. Me preguntó si creía que su hijo algún día superaría todo esto. Respondí con sinceridad, que la vida siempre ofrece oportunidades de crecer, pero que nadie puede cambiar si se aferra a la versión de sí mismo que más daño hace a los demás. Él tendría que elegir entre mirarse de frente o seguir repitiendo las mismas conductas, y esa elección ya no era responsabilidad mía. Cuando nos despedimos, sentí que algo dentro de mí se cerraba con suavidad, sin rencor, sin ruido, sin necesidad de dramatizar. No era una reconciliación, tampoco un vínculo nuevo, era simplemente una página que se daba vuelta con madurez. Caminé de regreso a mi casa con la sensación de haber soltado el último hilo que quedaba atado al pasado, uno que yo misma no sabía que seguía ahí. Días después, recibí un mensaje suyo, de él, no para pedirme que volviera, sino para decirme que entendía por qué me fui. No respondí, no porque despreciara sus palabras, sino porque ya no me pertenecían. Ya no era parte de mi historia presente. Guardé el celular. Preparé un café y me senté frente a la ventana viendo cómo la luz de la tarde caía sobre el jardín. Por primera vez sentí que el capítulo estaba completamente cerrado. En ese silencio cálido comprendí que el cierre de ciclo no depende de lo que nos hagan, sino de lo que decidimos hacer con lo que vivimos. Yo elegí no quedarme atrapada en la herida. Elegí no convertirme en la versión que ellos inventaron de mí. Elegí transformarme sin perder mi esencia. Y en esa elección encontré la libertad que siempre había merecido. El pasado dejó de ser una cadena y se convirtió en un maestro. No niego lo que viví, no me avergüenzo de lo que permití, no borro lo que dolió. Lo acepto. Lo abrazo. Lo dejo ir. Y en ese acto silencioso, sin testigos, sin escenarios, sin recompensas externas, cerré el ciclo que alguna vez pensé que me definiría. Cuando miro hacia atrás y repaso todo lo que viví, no encuentro una lección sofisticada ni una teoría complicada que lo explique todo. Lo que encuentro es algo mucho más simple y profundo. Nadie merece quedarse en un lugar donde su voz se apaga, donde su esfuerzo se minimiza o donde su valor depende de que alguien más lo reconozca. La vida no se trata de convencer a otros de quién eres, se trata de reconocerlo tú primero,
sin esperar aplausos ni validaciones que, si no llegan con sinceridad, no sirven para nada. Aprendí que el amor no puede sostenerse donde no hay respeto, porque el respeto no es un detalle, es la base sobre la que todo lo demás debe construirse. Cuando se pierde, ya no queda pareja, ni familia, ni plan que aguante. A veces uno confunde paciencia con cariño y resistencia con fidelidad, pero la verdad es que aguantar humillaciones nunca ha sido sinónimo de fortaleza. La fortaleza real está en saber cuándo retirarte, cuándo poner un límite, cuándo decir hasta aquí sin gritarlo ni justificarlo. Entendí también que el silencio no siempre es debilidad, a veces es la única forma de proteger tu paz cuando las palabras ya no sirven para nada. Guardar silencio no significa aceptar abusos, significa elegir dónde sí vale la pena gastar energía y dónde no. Pero ese silencio solo sana cuando se usa para mirarse a uno mismo con honestidad, no para esconder el dolor bajo la alfombra. El día que te atreves a cuestionarte por qué estás soportando algo que te lastima, ese día empieza tu libertad, aunque todavía no lo notes. Otra cosa que descubrí es que la gente no te trata según quién eres, sino según quienes creen que son cuando están a tu lado. Hay personas que solo saben sentirse grandes y empequeñecen a otros, y aunque al principio intentas comprenderlos, llega un momento en el que entiendes que no viniste al mundo a cargar la inseguridad de nadie. Y esa realización no es arrogancia, es autocuidado. La vida es muy corta para caminar con quienes siempre miran tus pies buscando un tropiezo y nunca tus ojos buscando una intención. Con el tiempo también descubrí que la dignidad no se negocia. Puedes ceder en gustos, en rutinas, en hábitos, pero jamás debes ceder tu valor personal para sostener una relación. El día que alguien te insulta, te desprecia o te hace sentir menos, ese día te muestra exactamente el lugar que cree que mereces, y tú decides si te quedas ahí o si te mueves. Y si te mueves, no lo haces por orgullo ni venganza, lo haces por amor propio, ese que tanto cuesta cultivar pero que, una vez que florece, no vuelve a marchitarse. Comprendí que uno no pierde nada al alejarse de quienes no saben querer, lo que pierde es la ilusión que tenía sobre ellos. Y duele, sí, pero es un dolor que se va, no uno que te destruye. Es como quitarte una venda que tú misma te pusiste porque preferías ver una versión amable antes que aceptar la realidad. Cuando por fin la quitas, no solo te ves a ti misma con más claridad, también ves el camino que nunca pudiste tomar mientras estabas detenida esperando a que el otro cambiara. Otra verdad que descubrí, quizá la más valiosa, es que la vida siempre termina acomodando las cosas a favor de quien obra desde la honestidad. No se trata de creer en destino ni en karma, sino de entender que las acciones tienen consecuencias y que la gente tarde o temprano muestra su verdadero rostro. A quienes viven de apariencias, la vida les cobra caro el disfraz. A quienes viven desde la autenticidad, la vida les abre puertas que ni siquiera sabían que existían. Y finalmente entendí algo que no había querido aceptar. No todos están destinados a acompañarte hasta el final. Algunos solo vienen a enseñarte cómo no quieres que te vuelvan a tratar, y aunque la lección duela, te deja más fuerte y más consciente de lo que mereces. No porque seas perfecta, sino porque tú. Mi historia no es sobre riqueza, ni sobre venganza, N. Si esta historia deja algo, quiero que sea esto. Cuando te subestiman, no necesitas gritar para que te escuchen. No necesitas probar nada. Deja que la vida hable por ti. Y verás cómo, tarde o temprano, todos entienden quién eras desde el principio. Hoy, cuando despierto en la tranquilidad de mi nueva vida, me doy cuenta de que no cargo rencor ni deseo volver atrás para cambiar nada. Cada palabra que dolió, cada gesto que me hizo sentir pequeña y cada silencio que guardé terminaron convirtiéndose en parte del camino que me trajo hasta aquí, a un lugar donde puedo respirar sin miedo y caminar sin tener que mirar sobre el hombro para verificar si alguien intenta derrumbar lo que construyo. Vivo con una serenidad que antes confundía con debilidad, pero ahora sé que la verdadera fortaleza está en encontrar paz incluso después de haber pasado por tormentas que parecían interminables. A veces me preguntan si lo extraño, si alguna parte de mí piensa en darle una oportunidad, si las cosas habrían sido diferentes si yo hubiera hablado antes. Y aunque en algún momento esas preguntas me hubieran roto por dentro, hoy solo me provocan una reflexión ligera. No se puede volver a un lugar donde ya no hay espacio para crecer. Él forma parte de un capítulo que se cerró con claridad y sin ruido, un capítulo que me enseñó más sobre mí que sobre él, un capítulo que me preparó para reconocer mi valor sin depender de que alguien más lo confirme.
He pensado en lo que él habrá hecho con su vida desde entonces, si habrá cambiado, si habrá entendido algo de lo que ocurrió entre nosotros, pero no con nostalgia ni curiosidad malsana, simplemente con la distancia de quien ha sanado y ya no necesita respuestas. No sé si alguna vez logrará mirarse con honestidad, no sé si comprenderá que lo que destruyó no fue el matrimonio, sino el respeto que debía sostenerlo. Y aunque su camino ya no me corresponde, le deseo que encuentre la claridad que yo encontré cuando dejé de justificar lo injustificable. Por mi parte, sigo avanzando sin prisa, construyendo una rutina que se siente ligera, eligiendo a las personas que quiero cerca con más cuidado y aprendiendo a escuchar mis propios límites antes de que se conviertan en gritos internos. Mi vida ya no gira alrededor de demostrar nada, sino de disfrutar lo que soy y lo que puedo llegar a ser sin pedir disculpas por ello. Y cada día, cuando cierro la puerta de mi casa al caer la noche, me siento orgullosa de la mujer que decidió romper el círculo y darse una oportunidad real. Este es mi epílogo, no porque la historia termine aquí, sino porque marca el inicio de una etapa distinta, una donde por fin camino sin cargas que no me corresponden y sin temores que no me pertenecen. Lo que viene no tiene promesas perfectas, pero tiene algo que antes no tenía: libertad. Si esta historia te acompañó, te conmovió o te reflejó en algún momento, te invito a dejar tu comentario, compartirla con alguien que lo necesite y seguir la página para más relatos como este. Tu apoyo permite que estas voces sigan contándose con verdad y profundidad.